me guía Él, con cuánto amor me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuánto amor me guía Él. Bueno, mis amados hermanos, vamos a redimir el tiempo al máximo porque tengo tanto que compartirle y tan poco tiempo para eso. Así que vamos a tratar de resumir algo que podría enseñarlo en 4 o 5 horas, pero vamos a hacerlo en los próximos 43 minutos que tengo por delante. ¿Ok? Vamos, me encantó el título. Este título me lo compartió el pastor Moisés y más específico fue Andrés, quien me dijo: pastor, ¿qué le parece si le ponemos como flechas en mano del guerrero? Wow. Y me encantó el título. Dije, pues eso dice la Biblia que son nuestros hijos y de eso quiero hablarles, ¿ok? Entonces el día de hoy voy a ponerle, digamos, el fundamento bíblico. Y luego vamos a ir a temas prácticos, consejos prácticos, porque creo que de eso se trata también, de poder hacer que esto no sea tan teórico, sino que podamos hablar de manera práctica sobre este tema de crianza. Y pues tengo que decirles que nuestra experiencia radica en haber criado 2 hijos completamente distintos el uno del otro, completamente distintos. Ambos ya están trabajando, están profesionales. Uno está a punto de casarse, apenas tiene 23 años, pero ya el próximo año se casa. Y el otro sueña con ser un gran empresario. Sí. Aquel que se quiere casar quiere ser pastor. Y los dos aman a Dios. Sí. Hacen música, predican, organizan el ministerio de jóvenes en nuestra iglesia. Son jóvenes comprometidos en el reino de Dios. Y cuando miro esto, entonces pienso, algo de bueno hemos hecho. algo hicimos bien, tal vez para poder compartir un poco de nuestra experiencia. No tengo hijos perfectos, de hecho que yo sé que he cometido muchos errores y voy a ser honesto en compartir también esto en algún momento, pero creo que de eso se trata, ¿no? De aprender juntos en este tiempo. Muy bien, ¿qué tal si oramos por un instante y pedimos que el Señor nos guíe? Padre, muchas gracias te damos por este privilegio que nos regalas de poder compartir tu palabra. Permítenos, Señor, que sea un tiempo especial, un tiempo enriquecedor y que ministre los corazones de mis hermanos. Por favor, guíanos en este tiempo y sea tu Espíritu Santo convenciendo, conquistando los corazones. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer el Salmo 127 del 1 al 4, ¿ok? Salmo 127 del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Salmo 127 del 1 al 4. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¡Wow! ¡Qué tremendo salmo!, ¿no? ¡Qué precioso salmo! Déjeme rápidamente hacer una aplicación a este salmo para poder ponerlo como fundamento. Solo Jehová edifica la casa, solo Jehová puede guardar la ciudad. Esto es muy importante entenderlo, ¿eh? Solo Jehová edifica la casa, solo Jehová puede guardar la ciudad. Las familias pueden trabajar, pueden esforzarse, sacrificarse, aún levantándose de madrugada, como dice la palabra, hasta muy tarde para mantener fuerte y saludable su hogar.
pueden esforzarse por conseguir el pan con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, como diría el Salmo, pero dice la Biblia, y esto es muy importante entenderlo, si Dios no está en el centro del matrimonio y en el centro de la familia, la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice, en vano se esfuerzan. En vano se esfuerzan. Y esto es muy importante entenderlo en un tiempo en donde la gente cree que su poder y su fuerza le ha hecho alcanzar éxito, le ha hecho alcanzar la riqueza que profesa haber alcanzado, ¿no? Así que creo que es importante que entendamos lo que la palabra del Señor dice. Así es. ¿Y por qué razón dice esto? Porque quien te da los hijos es Dios. Así es. Amén. Quien te da los hijos es Dios. Dice la palabra, porque herencia de Jehová son los hijos, y solo con la ayuda y guianza de Jehová, los hijos podrán ser como saetas en manos del valiente. Amén. Entonces, ¿quién es el que te da la capacidad para poder criar a tus hijos o encaminarlos de tal manera que sean verdaderamente exitosos? Dios. Dios. Así que en vano es que lo intentes hacer sin Dios, porque el que diseñó la familia, y no solamente el matrimonio, sino la familia, fue Dios. Y es el único que tiene la gracia, la sabiduría del cielo para poder otorgárnosla y criar a nuestros hijos. Solo con Dios los hijos serán como saetas en manos del valiente. Así que déjenme resaltar estas dos palabras, saetas y valiente. ¿Qué dice saetas? Saetas, para que las flechas alcancen mayor distancia, debemos lanzarlas de un ángulo abierto, pero hacia arriba. Para que esas saetas puedan lograr alcanzar mucha distancia, tiene que ser muy elevado, ¿no? El disparo. Así es, así es. Inclusive en la foto que ustedes miran ahí, todavía la flecha no está hacia arriba, está hacia el frente. Y recuerden que cuando esa flecha es lanzada, pues probablemente empieza a tener un descenso, ¿no? Y su distancia no es muy lejos. Para que la distancia sea lo más lejos posible, tenemos que elevarlo hacia arriba, dirigirlo en un ángulo hacia arriba. Así es. Esto es muy interesante porque si tú entregas a tus hijos a Dios, si los diriges hacia Dios, Qué lindo. Llegarán muy lejos. Amén. Recuerda Qué lindo, esto, sí. ¿no? Y para eso hay que ser valientes. Valientes. Ajá. No cualquiera puede lanzar una saeta así muy lejos. Tiene que tener mucha fuerza, ¿no? Así es. Y aquí la idea del autor, este simbolismo, esta idea es que esa fuerza es la sabiduría que solo Dios puede darla. Así es, así es. Es la sabiduría que solo Dios puede darla. Entonces, ¿y por qué razón se requiere ser valiente? Porque ya no es confiar en tu propia prudencia, sino confiar en la sabiduría de Dios. Confiar en la promesa de Dios. Confiar en la palabra de Dios. No hacerlo como tú, sino como Dios quiere. Qué lindo. Tremendo, ¿no? Qué lindo, sí. Tremendo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la formación? Porque si estamos hablando de que Dios, de que en vano va a ser sin Dios, entonces, ¿qué dice Dios, no? ¿Qué dice la Biblia, su palabra, acerca de la formación de nuestros hijos? Y aquí es donde yo quiero resaltar algo muy importante, que es el poder de la enseñanza. Quiero explicarles algo sobre esto, usando algunos textos bíblicos, porque ya que estamos convencidos de que hay que ser valientes para escuchar la voz de Dios y obedecer, entonces ahora vamos a preguntarle a Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, verso 4? Ok, dice así: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuántas veces habremos leído ese versículo, verdad? ¿Cuántas veces hemos hablado sobre ese versículo? Pero probablemente lo que les voy a compartir va a ser conocido o quizás sea algo nuevo que pueden sumar al análisis que ya ustedes hicieron. Quiero resaltar la palabra
criar, o el verbo criar, Ujú. la palabra disciplina y la palabra amonestación. ¿Ok? Aquí aparece. La palabra griega para criar es ectrefo, que significa guiar, enseñar, alimentar, sustentar, Así es. mantener con vida y fructífero, es decir, prosperidad integral. Esto es muy importante, ¿eh? Porque a veces nosotros podríamos interpretar criar como alimentar, Ujú. pero la palabra criar en el griego tiene varias características. Es guiar, enseñar es. principalmente, Ujú. luego alimentar, Ujú. sustentar, que es lo que generalmente Así es. hacemos, mantener con vida y fructífero. Entonces, la búsqueda de su prosperidad integral. Por esa razón, tenemos que nosotros interpretar o entender el significado de la crianza en el significado más profundo que la Biblia nos revela. Ujú. Entonces tenemos que criar, prosperidad integral. La otra palabra es disciplina. La palabra griega para disciplina, ¿cuál es? Paidewo. Paidewo. ¿Qué significa paidewo? Significa corregir, reprender, castigar físicamente o en forma de pérdida de cualquier beneficio, ¿no? Así es, así es. Y aquí es donde ya empezamos a tener ciertas objeciones Ujú. al consejo bíblico, ¿no? Sí. Porque la psicología moderna nos dice que no hay que tocar a los A los hijos niños, ni sí. con el pétalo de una rosa. Ujú. Y de pronto empezamos a usar entonces filosofías o pensamientos o sugerencias o recomendaciones que de pronto la Biblia nos enseña de una manera distinta. Ahora, déjenme decirles que no estoy haciendo una apología al maltrato físico, ese no es mi punto, Así es. sino que cuando la Biblia habla de paidewo, habla de disciplina, es interesante cómo este proceso va de menos a más. Nota, corregir, Ujú. reprender, Y castigar. castigar. Ujú. O sea, tal vez castigar es la palabra más fuerte, ¿no? Más Sí, más fuerte fuerte, sí. que podríamos nosotros tener en nuestra Biblia, Ujú. pero la palabra como tal incluye corregir, Ujú. incluye reprender. Ahora, corregir es cuando tú le dices a alguien, mira, no lo hagas, Ajá. pero reprender es como cuando le hablas con más firmeza, ¿no? Ujú. Así que es como un proceso que termina, si es que hay una reincidencia en la falta, recién termina en castigo. Así es. Y el castigo no necesariamente tiene que ser físico, también puede ser como pérdida de beneficios, ¿no? Ujú. La otra palabra que aparece en la Biblia es, bueno, antes de pasar a la tercera palabra, tal vez otra referencia para paidewo Ajá. está en Hebreos. Capítulo 12, versos 5 al 8. Si usted tiene su Biblia, lo puede buscar. Si no, escuche, por favor. Hebreos capítulo 12, verso del 5 al 8, dice así. Y habéis ya olvidado la exhortación de como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina, paidewo, del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Wow, wow, qué tremendo, qué fuerte la palabra, Sí. ¿eh? Pero aquí aparece nuevamente la palabra paidewo, ¿no? Que tiene que ver con la disciplina, con el castigo, pero que empieza con una corrección, con una reprensión y el castigo, ¿no? Así es, así es. Entonces, importante, porque creo que de eso se trata la formación, el forjar el carácter de nuestros hijos. No solo pasa por criar, también pasa por disciplina. Entonces, es muy importante, ¿no? Y tenemos que aprender, ¿no? Porque yo no sé si tú eres de la época en que los padres agarraban cualquier objeto dicen, castigar, pero en realidad eso no era castigo para nada, ¿no? No.
Mi madre era de esas mujeres. Justo te iba a decir que cuentes la historia, tu Mi experiencia. madre era de esas mujeres que decía, hoy te agarro, te mato. Ahora, ¿ven dónde hay palo, fierro, manguera? Ahora te agarro. Y de pronto había que correr. Y nunca voy a olvidar, mi madre tenía un negocio, un negocio en un mercado. Y pues a veces yo tenía hambre, yo tendría 6 años, 7 años tal vez, tenía hambre, yo le insistía a mi mamá por una empanada o por una bebida o por algún dulce tal vez, y mi madre se enojaba, pues, ¿no? Se enojaba. Y me decía, ven que te voy a castigar, ven que te voy a castigar. Entonces mi mamá era efectiva, ¿no? Era muy, muy recia, muy dura. Entonces siempre andaba yo escapándome. Y un día, pues, que estaba con mucha molestia ella, coge una moneda, y antes las monedas eran grandotas, pues, ¿no? Gruesas. Ahora, y gruesas, pesaban esas monedas, y de pronto mi madre me dice, ven para acá, y yo me estoy corriendo, y yo sabía que mi mamá era experta en tirar monedas, y cogió esa moneda pesada, y así, era como, no Una sé, puntería. como esos pájaros, esos patos que vuelan, y hay un cazador que va, así me seguía con la mano, y de pronto lanzó la moneda y en la frente, a lejos, lejos, me alcanzó en la frente. Y me dijo, recibe tu castigo. Eso para nada es castigo, ¿no? Eso para nada. Más bien, eso podría ser destrucción. Porque la Biblia dice, castiga a tu hijo mientras fuera el tiempo, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Entonces creo que a veces por desconocimiento, por ignorancia, no hemos castigado, hemos destruido, ¿no? Sin embargo, aquí vemos que no solamente es criar ectrefo, o sea, todo lo que hemos explicado que significa criar, sino también disciplina, importante, corregir, reprender, castigar. Y lo tercero es noutesía, amonestación, noutesía. Ahora, la palabra noutesía significa literalmente poner palabra en la mente. Poner palabra en la mente. O sea, en otras palabras, aconsejar o hablar, pero ¿hablar qué? La palabra de Dios, ¿no? Por eso dice amonestación en el Señor. Entonces, es poner la palabra de Dios, es la instrucción de la palabra. Tanto si es de aliento como de reprensión, ¿no? Es la responsabilidad indefectible de los padres enseñar valores y principios basados en la palabra de Dios. Eso es noutesía. Ahora, si nosotros ponemos esto como fundamento, ectrefo, paideguo y noutesía, podríamos construir muchos consejos, muchos principios, ¿verdad? Ok, vamos con el poder de la enseñanza. Solo vamos a hablar 2 puntos. Primero, enseñamos con nuestras palabras. Enseñamos con nuestras palabras. Eso es verdad. Yo no sé si este pensamiento es popular en Chile, pero lo es aquí en Perú. ¿Qué dice el pensamiento? El pensamiento dice, lo que defiendes con tus palabras es lo que practicas con tu vida. Así que ten cuidado con la filosofía que gobierna tu corazón, porque esas ideas se convertirán en palabras que directa o indirectamente se las transmitirás a tus hijos. Lo que piensas acerca de la vida, la muerte, el romance, el sexo, la música, el dinero, el cielo, el infierno, etcétera, lo que tú crees lo expresarás con palabras. Tus hijos lo dirán y pensarán inicialmente como tú. Y estas ideas sutilmente se irán impregnando y estableciéndose en su corazón, en el corazón de nuestros hijos, hasta que finalmente nuestra filosofía de vida terminará siendo la de ellos, solamente que a nuestras ideas se sumarán las ideas que ellos aprendieron por experiencia y otras más que escucharán de gente líder en la calle. En la sociedad existen líderes mentores que influenciarán en la vida de nuestros hijos. Primeramente serán sus ideas que los conquistarán y luego vendrán lo demás. Vestimenta, peinado, música y todas las conductas que nuestros hijos desarrollan tienen que ver con una filosofía de pensamiento. Por esa razón hay que tener cuidado con lo que hablamos,
como dice el texto en Corintios, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice un proverbio que la vida y la muerte está en el poder de la lengua. En otras palabras, tengamos cuidado con lo que expresamos con nuestras palabras. Si tal vez queremos cambiar nuestras palabras, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos cuidar de ser los padres y sobre todo padres líderes. Eso es muy importante, ¿eh? Ser padres líderes. No hay filosofía de vida, y escucha esto por favor, no hay filosofía de vida más poderosa que el cristianismo. ¿Estás de acuerdo conmigo, Reina? Sí, sí. No hay filosofía más poderosa que el cristianismo. Ha sobrevivido 2000 años de persecución, muchos gobiernos en el mundo entero han tratado de desaparecer el cristianismo, pero cada vez que lo intentaron, siempre nos hemos multiplicado para ser muchos más. Porque el cristianismo no es religión. Amén. No es religión. Estamos hablando del poder maravilloso de Cristo Jesús en nuestras vidas. Así que si tú eres un cristiano, una cristiana, tienes en tu mano la oportunidad de influenciar a tus hijos con la filosofía de vida más maravillosa y más poderosa que puede existir sobre la faz de la tierra, el cristianismo, que es mucho más que una filosofía, ¿verdad? Es un estilo de vida que nace o que surge y se hace poderosa en nuestro corazón cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestras vidas. Así que si de la abundancia del corazón habla la boca, entonces ¿de qué tenemos que llenar nuestro corazón? Esa palabra de vida que cambia, que transforma. Así es, así es. Y recuerda esto porque eso es muy importante, muy importante. Los hijos muchas veces terminan hablando como nosotros, terminan pareciéndose a nosotros. Por eso analiza la filosofía que tú practicas, que tú piensas, que tú crees que es correcta, porque de esa filosofía habla tu boca. Mi padre, que fue un hombre que no conoció al Señor, sino ya hasta que yo fui adulto, él creía que pedir perdón era malo. Y él decía, ¿pedir perdón? Eso nunca, dijo. Quizás a Dios, y no siempre, porque Dios también se cansa de estar escuchando que uno le pida perdón. Cuando yo me convertí a Cristo, descubrí que más bien Dios está esperando que todos pidamos perdón, que confesemos nuestros pecados, que Dios no se cansa. Es decir, muchas veces construimos nuestra propia filosofía, ¿no? Así que hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Ya que enseñamos con nuestras palabras, tenemos que tener mucho cuidado qué palabras estamos expresando, palabras de vida o palabras de muerte, ¿no? Así es, así es. Así que tenemos vamos con la letra A, tenemos la gran tarea de enseñar a nuestros hijos a honrar a Dios. Así es. Amén. Sí. A honrar a Dios, ¿no? En Deuteronomio 6:1, Dios estableció el método que usaría para que sea efectivo. Ahí está el método. ¿Cuál es el método? La repetición. Así la repetición. Es. Y no nos cansemos, ¿no? Porque nuestros hijos se pueden cansar, mamá, ya sé, papá, ya sé, pero hay que seguir repitiendo esa palabra de Dios para que se quede grabada en su mente y en su corazón. Así es, repetir una verdad. Mi padre cometía otro error, decía, yo nunca repito las cosas 2 veces, yo hablo una sola vez. Y era mi padre diciendo eso. Es curioso, pero eso sí lo repetía muchas veces. Yo hablo una sola vez, yo no repito las cosas 2 veces, molesto porque no le hacían caso a la primera. Pero acá la Biblia dice, y se las repetirás a tus hijos. Así es. ¿Se han dado cuenta qué diferente pensamos a la Biblia? ¿Se han dado cuenta que muchas veces hemos cometido tantos errores? Y repetir es eso, repetir. A veces cuando mis hijos eran pequeños o adolescentes, cuando eran pequeños eran más sujetos, ¿no? Pero cuando eran adolescentes, ya papá, porque yo tenía esas cosas de ya, levántese, tienda su cama, báñese, coma toda la comida. Sí. Entonces me decían, papá, ¿cuántas veces me vas a repetir lo mismo? ¿Y qué le decía yo? Hasta que lo practiques. Hasta que lo practiques. Hasta que lo hagas sin que te lo diga. Así es. Hasta ese momento.
Y creo que es importante que nosotros no nos cansemos. No nos cansemos. Así Ahora, es. lo digo de manera jocosa, pero hay que ser creativos en nuestra repetición también, ¿no? Ujú. Y se la repetirás a tus hijos. Dice la palabra estando en el campo, en la casa, al acostarte, Así es. a levantarse. Es decir, en cada oportunidad, repetir. ¿Y qué tenemos que repetir? Los principios de la Así palabra. es. Así Amarás al es. Señor tu Así Dios es con la toda tu palabra. alma, con toda Así tu es. mente, con todo tu corazón. Ujú. Tenemos que convencer a nuestros hijos que lo mejor que les puede pasar en la vida es honrar a Así Dios. es. Y por favor, tú eres el primero que tienes que creer. Tú eres la primera que tienes que creer como papá, como mamá. Ujú. Dice la Biblia, ¿para qué? ¿Para qué sirve eso? Para que temas a Jehová, Ujú. para que tus días se prolonguen Así y es. para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? Claro, yo Todo, también, ¿no? sí. Todos queremos. Pero muchas veces no queremos la indicación, ¿no? Y la Ujú. orden, la indicación es que hay que trabajar. Hay que hablar y repetir a nuestros hijos la importancia de amar a Dios, ¿no? Así es. Eso es muy Y importante. amar su palabra, ¿no? Eso Así es es. importante cada día, no solamente los domingos, ¿no? Pareciera que a veces los días que tenemos que congregar, solamente recordamos la palabra, pero cada día tiene que Así morar en es. nuestra mente y en nuestro corazón. Así es, así es, así es. Segundo, o B, B, Ok, eh, Ten- B, mm, recuerda ujú, que ser padre es la profesión más importante. importante de la vida. Así es. Hoy en día es la tarea que más se evita, ¿no? Es lamentable, pero uno pareciera que no quiere ser padre uno, ¿no? Pero recordemos que Dios espera que tú y yo gobernemos bien nuestra casa y que tengamos a nuestros hijos en sujeción, que puedan estar bajo nuestra autoridad. Eso es muy importante porque eso es el diseño de Dios. Sí, sí. Ahora, déjenme decirles algo más. Yo sé que tal vez es difícil porque todos queremos prosperar, todos Ujú. queremos tener Una éxito en la profesión. vida, queremos tener una casa, un Ujú. auto moderno, comodidades, muebles, qué Ujú. sé yo, todo lo que esta sociedad y este mundo puede ofrecernos para poder alcanzar. Así es. Y en base a eso, entonces, nosotros lo que hacemos grandes sacrificios, entre ellos, papá y mamá, los dos salen a trabajar y dejan a los hijos con una tercera persona, que puede ser la abuelita, puede ser el abuelito, el tío, la tía, o tal vez una persona a quien se le paga para cuidar a nuestros hijos. Ahora, créanme cuando les digo que yo no soy tan radical para decirles, no, eso está mal, no, no, no. Ujú. Pero si tú me pidieras un consejo, créeme que yo te aconsejaría que consideres como prioridad ser papá, ser mamá, Así es. como prioridad. Así es. Y aun si esto significa hacer sacrificios económicos, Ujú. créeme que no lo vas a lamentar. Muchos de los grandes problemas que nuestros hijos sufren es por la ausencia de ambos padres Así es. durante los años más importantes de Ujú, su vida. ujú. Hay muchos estudios que dicen que los 7 primeros años Sí, son importantes. trascendentes, son importantes en la vida de nuestros hijos, pero son los años en que a veces nos perdemos Ujú, eh, esos años de vida por muchas razones justificadas, ujú. pero que de alguna manera también influenciados por esta sociedad que nos hace mirar la paternidad, ¿no? O la maternidad, ser Ujú. papá o ser mamá como, como un retraso Así es. financiero, como un retraso al éxito o al progreso que queremos Así es. alcanzar, ¿no? Así es. Estuve en Europa en un viaje con mi familia, bueno, predicando la palabra como siempre, pero conociendo también la cultura y la realidad de allá. Y es increíble cómo las familias europeas miran a los hijos como personas que los detienen del éxito. Por eso Ujú. muchos de ellos ni se quieren casar, ¿no? Así Ni es. tener hijos, ¿no? Pueden tener 5 o 10 años de esposos y no tienen hijos, quieren tener la casa, quieren viajar por todo el Ujú. mundo, quieren tener auto moderno, quieren salir a comer bien, sin tener la preocupación de tener hijos.
Y creo que es una distorsión del concepto de hijos, porque la Biblia dice, bienaventurado el que llena su aljaba de ellos, dice, ¿no? Ahora, claro, mi consejo es que no lo llenes tú solo, ¿no? O sea, el mundo tiene que poblarse, pero no es que tú lo hagas solo o sola, ¿no? O sea, hay que tener los hijos que uno puede administrar también, pero va a demandar sacrificio, va a demandar un esfuerzo muy importante que creo que es necesario que nosotros lo consideremos, ¿ok? Vamos con la letra C. La letra C. Dice, lo que pensamos nos convierte en un tipo de padres, ¿no? Y existen algunos tipos de padres, ¿no? Por ejemplo, están los padres emperadores, ¿no? Están los padres permisivos, están los padres negociadores, ¿no? Y están los padres guiadores. Ajá. A ver, Reina, háblanos de los padres emperadores. Los padres emperadores son aquellos que se imponen frente a sus hijos, ¿no? No hay ninguna forma de tratar con ellos, o sea, no los escuchan, se imponen sus ideas, son muy severos, son también maltratadores, ¿no? Son maltratadores con sus hijos, al punto que tienen terror a sus padres, ¿no? Son los padres que creen que la autoridad se concentra en la fuerza de la voz. Aquí mando yo. Y se dice lo que yo digo. Así es, así es. El padre dice que no conversa, ¿no? Porque no sabe cómo hacerlo. Se refugia detrás de su dureza, porque tal vez es lo único que aprendió en relación a ser un padre. Así es. Padres permisivos. A ver, yo voy a explicar qué es un padre permisivo. El padre o madre es el padre o madre que le permite o le consiente a su hijo lo que no debe, lo que no debe. Es el padre que guarda silencio para no tener mayores problemas con sus hijos. Débilmente se enfrenta como pronosticando su derrota. Es el padre que justifica a sus hijos aún lo injustificable. Sus tardanzas, sus malas amistades, sus relaciones sentimentales desaprobadas por Dios, la mala música que escucha, la ropa extravagante o indecente, los malos programas de televisión que ve. Es el padre que intenta ganarse a su hijo o a su hija, permitiéndoles lo que no debe permitirle en el hogar y aún fuera del hogar, ¿no? Esos son padres permisivos, ¿no? Y padres que no quieren ganarse pleitos, no quieren... Yo sé que a todos tenemos esas experiencias de cuando le hemos dicho no a nuestros hijos, ¿no? Y por supuesto, tenemos que aprender a decir no, ¿ok? Así es. Padres negociadores. Están los padres negociadores. Es el padre o la madre que piensa que puede comprar la voluntad de sus hijos, ¿no? De cualquier manera. Usa este sistema desde sus hijos, desde que nacen, para reemplazarlos ellos mismos. También lo usan para lograr algunas cosas que como padres están buscando. Negocia la buena conducta con la ropa, las zapatillas caras, los celulares modernos, la universidad favorita, ¿verdad? Y respecto de los viajes, los permisos, el dinero. Es el padre que negocia la paz de su familia o tal vez su propia paz a cambio de permitirles a sus hijos aún tomar decisiones que no son tan buenas, ¿no? Así es. Padres negociadores. Y los hay, ¿eh? No sé si en Chile, ¿eh? Pero en Perú... Para tener paz, hay un montón de padres emperadores, permisivos y negociadores, ¿no? Pero también existen los padres guiadores, ¿no? Los padres guiadores. Y un padre guiador es el padre o madre que es consciente de la voluntad propia que tiene su hijo o su hija, pero se involucra en el desafío de formarlos bajo los principios de la palabra del Señor. Se esforzará por ser un proveedor, un protector, pero sobre todo un consejero, una consejera y guiador o guiadora. Es el padre que tiene en una mano la misericordia para perdonar sus faltas y no despreciarlos por sus errores, pero en la otra mano tiene la justicia para aplicar el castigo o la disciplina oportuna porque ha entendido su responsabilidad como padre. Donde hubo falta, tendrá que haber castigo. Es el padre que repite sus verdades y principios que ha entendido que lo bueno no se graba fácilmente en la mente y el corazón de los hijos.
Es el padre que después de sembrar todo lo que se ha propuesto, espera paciente y cuidadosamente los frutos de su siembra. Y si la cosecha no fue buena, sabe que su responsabilidad queda limitada al libre albedrío de sus hijos, ¿no? Padre guiador. Qué importante es que podamos ser padres guiadores. Eso es lo correcto, ¿no? Creo que eso es lo correcto, ¿no? Creo que Dios nos ha puesto para guiar a nuestros hijos, para corregir a nuestros hijos, para disciplinar a nuestros hijos. Así es. Vamos con el segundo punto. Este es el segundo y último punto. Dijimos, el primero enseñamos con nuestras palabras, segundo enseñamos con nuestras acciones. Con nuestras acciones. Tenemos otro pensamiento popular allí. Pensamiento popular. Dice así: tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que tú dices. Recuerda que seguimos enseñando en momentos cuando creemos que no estamos enseñando. Así es. Tus acciones serán tu enseñanza de mayor impacto. Así es. Y esto es verdad. Es increíble, pero sí es verdad. Letra A. Nuestros hijos aprenden más de lo que ven que por lo que escuchan. Así es. ¿No? Aprenden sería Ajá. más de lo que ven que por lo que escuchan. Recuerda que una acción vale más que 1000 palabras. Sí. Que 1000 palabras. Y nosotros en algunos seminarios que hemos dado, hemos conversado mucho sobre la historia de Abraham y de Isaac, ¿no? Sí. Es increíble, pero ustedes pueden leerlo en sus casas. Génesis 26, 6 y 7 nos registra la historia de Isaac. Y vemos en esta historia a un hombre cobarde que no defiende a su mujer. O sea, este Isaac le dice a su esposa, Rebeca, ¿no? Le dice, mira, vamos a ir a tal pueblo, pero ya que tú eres muy hermosa, no vaya a ser que por causa de tu belleza me maten, vas a decir que tú eres mi hermana, ¿no? Entonces, y de esa manera se refugió bajo el título de hermana. Pero es interesante que en Génesis capítulo 12, Abraham hizo lo mismo. También hizo exactamente lo mismo con su esposa. Le dijo, mira, vamos a llegar a Egipto, vas a decir que tú eres mi hermana, ¿no? Y la pobre Sara dijo, ok, está bien, ¿no? Ahora, es interesante, ¿no? Isaac cobarde, Abraham cobarde. Grande la sorpresa cuando descubrimos que Isaac es hijo de Abraham. Pregunta, ¿de quién aprendió la cobardía? De su padre, ¿no? Y no es necesario que uno le enseñe, ¿no? Así porque es. estas acciones que ven, ellos lo repiten. Así es. Ellos lo repiten nada más. Así es. O sea que no es que Abraham le dijo, mira Isaac, tú tienes que ser cobarde. O sea, no es que le dijo eso, ¿no? Ningún papá enseña eso así a su hijo, ninguna mamá a su hija. Pero cosas que miran o historias que escuchan, porque yo creo que en este caso, ya que esto aconteció antes que Isaac naciera, yo creo que Sara se lo contó a Isaac. Sara le contó esas historias. A veces como nosotros solemos contar, a que tú no sabes lo que tu padre me hizo hace muchos años. A que tú no sabes lo que tu madre me hizo hace muchos años. Y comenzamos a registrar historias que de pronto terminan siendo un mal ejemplo para nuestros hijos. Así es. Entonces encontramos este gravísimo error en los hijos, porque las acciones influencian. Yo recuerdo que un día estaba en Chicago, fue en Chicago dando una conferencia para hombres, y pues al final de la conferencia me abordó un hombre que se le veía con un traje muy bonito, se notaba que era un traje caro, fino, un hombre bien versado, alto, de piel clara, y me dijo, pastor, he escuchado atentamente su tema, y usted dice que los hijos se parecen a los padres. Bueno, sí, le dije, eso es lo que estoy enseñando, que hay una conexión que hace que finalmente los hijos quieran parecerse a los padres. Pues quiero que sepa que yo no pienso igual. Y la razón por la que pienso que no es verdad eso es porque mi hijo no se parece a mí, me dijo. Mi hijo en lo absoluto, no se parece a mí. Entonces yo le dije, bueno, yo tengo la respuesta. ¿Cuál? Me dijo.
tú no eres su padre, le dije. Wow. Y él me dijo, ¿cómo que no soy su padre si yo lo firmé? ¿Cómo que no soy su padre? No. No estoy diciendo que no sea su padre biológico. Ya no eres su padre líder. Ya no eres su padre influyente. Ya no eres su padre mentor. Otro ha tomado tu lugar. Así es. Por ejemplo, en mi caso, yo fui salvado del ateísmo. Yo estudiaba en la universidad, en una de las universidades más históricas del Perú, pero también más rojas del Perú, en la época del terrorismo, y época en que los maestros eran ateos y todos enseñaban comunismo y todo esto, toda esta filosofía humana, y pues me hice ateo. Y me hice ateo porque admiraba a un maestro. O sea, él se convirtió en mi mentor, en mi padre líder, ¿no? Así es. Entonces, obviamente, por eso abracé toda su filosofía, toda su forma de pensar. ¿Cuántas veces nuestros hijos siguen la filosofía de un deportista famoso, de un cantante famoso, de un amigo que él admira, de una persona X, un político, y de pronto se va pareciendo a esa persona? Ahora, ¿por qué pasa esto? Aquí está la respuesta, el punto B. El punto B. Si tus hijos te aman, se convertirán en lo que tú eres. Esto es muy importante, ¿no? Porque tú decías de que nuestros hijos muchas veces se apegan su corazón a la figura externa de otra persona que ocupa el lugar del padre y se parecen ellos en filosofía, en estilo de vida, en moral. Por su aprecio, por ¿no? Por su admiración. Ajá. Y aquí está la explicación. Ahí está. Entonces, creo que nuestros hijos tienen que amarnos y amar lo que nosotros hacemos. Eso es muy importante, ¿no? Así es. Así que haces bien en parecerte cada día más al Señor para que nuestros hijos se parezcan también más y más a Él, ¿no? Eso es muy importante. Así es. Si nosotros nos parecemos más a Dios y nuestro corazón está pegado al de Dios, ellos pueden sacar de nosotros lo que viene de Dios. Así es, así es. Pongamos un ejemplo. Si tuviste un padre severo y fuiste criado o criada bajo mucha hostilidad para alcanzar que tú seas profesional, ¿no? Fue una persona que te presionó, te obligó, te golpeó, no sé, hizo cosas que tal vez lo hemos justificado. Podrías pensar y defender la tesis de que la severidad y un poco de violencia en los padres pueden hacer profesionales y obedientes a los hijos. Entonces, y esto yo lo he visto en mis consejerías pastorales, me dicen, mire pastor, siempre el hombre, ¿no? Mire pastor, a mí me trataron duro me trataron, pastor. Usted no sabe, a mí me amarraban, me azotaban, me dejaban sin comer, me echaban llave en la habitación, mi padre me agarró a golpes para que yo sea un profesional. Y mire, pastor, ahora soy un profesional. Y yo siempre tengo mi respuesta para esas personas, ¿no? Yo le digo, ¿y crees que eso te convierte en una persona exitosa? O sea, por haber alcanzado un título profesional o por haber alcanzado un trabajo, una empresa. ¿No será el éxito poder disfrutar lo que hemos alcanzado? Tener el carácter afable para disfrutar lo que hemos alcanzado. ¿De qué sirve la prosperidad si no contamos con la bendición de Dios? Así que es importante que nosotros vayamos por la vida no justificando, ¿no?, las cosas los sufrimientos que nos ha tocado vivir, porque es muy probable que en la medida que lo justifiquemos, terminemos pareciéndonos a esas personas. Así es. C. Es importante que tengamos un corazón realmente sano. Sano. Porque así podremos enseñar a nuestros hijos acerca del valor del amor, la misericordia, la humildad, el perdón. Es muy importante. Si no tenemos el corazón sano, esas palabras no se van a mencionar. Esos valores no van a existir. Porque una persona que ha sido maltratada duramente, una persona que ha sido abusada, que ha sido abandonada, puede que no se pronostique en su vida una vida de amor, de misericordia, de humildad, de perdón, a menos que Dios intervenga. A menos que Dios intervenga. Así es.
es importante tener un corazón sano, porque imagínate si nuestro corazón está enfermo, no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Esas heridas no nos permiten amar, poder expresar sentimientos de compasión, de amor, de misericordia. Y creo que esto es importante. Si queremos enseñar a nuestros hijos con acciones y palabras, tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Así es, así es. Y nosotros lo hemos experimentado. Nosotros somos primera generación de cristianos. Nuestros padres se convirtieron ya adultos y nos ha tocado pasar, pues, ¿no? O sea, yo cuento las historias ahora y me río un poco de mi propio sufrimiento de la infancia porque ya Dios me sanó, pues, ¿no? Ya este punto C ya lo pasé, ¿no? Dios me sanó. Pero que sí hemos pasado cosas muy terribles y bueno, y Romy, en tu caso, tu papá te abandonó tu familia cuando tú tenías... Cuando tenía 6 años, mi papá nos dejó la casa, dejó a mi mamá con 36 años de edad y éramos 4. Entonces le tocó duro a ella poder salir adelante con esos 4 hijos, ¿no? Pero qué importante que el corazón esté sano, porque si el corazón no está sano, no se puede establecer un hogar, una familia tampoco. Claro, ¿por qué? Porque afecta al carácter, sí, ¿no? Y cuando uno vuelve a hablar sobre esos temas, pues viene la angustia, viene las lágrimas, viene la rabia, viene el no quiero hablar sobre ese tema, y eso más bien revela de que no está sana la herida, ¿no? Cuando alguien tiene un rechazo, una incomodidad a hablar sobre ese tema, y los temas de amor, misericordia, humildad y perdón no se pueden mencionar en su vocabulario, en su lenguaje, no puede abordar esos temas, es porque tiene el corazón herido. Y padres con corazones heridos no pueden amar a sus hijos, o sea, claro, no tienen la fuerza y el valor aún para poder enseñarles, ¿no? Repiten la historia muchas veces, ¿no? Sí. Ahora, por favor, nosotros no estamos con esto condenando a nadie, ¿no? De hecho, que estamos listos para ayudar. Pero, por ejemplo, esta historia en 2 de Samuel, capítulo 14, 21 al 33, ustedes pueden leerlo en casa, cuenta la triste historia de David, ¿no? David, fíjense que David sufrió la indiferencia de su padre. David, ¿recuerdan cuando Samuel quería ungir al rey, al futuro rey de Israel, y le dijo a Isaí, tráeme a tus hijos, porque uno de ellos será rey? Isaí le trajo a 7 hijos, y Dios le dijo, no es ninguno de ellos. Entonces Samuel le dice, Isaí, ¿no tienes algún otro hijo? Como yo exagero a veces en la historia y digo, ¿no te habrás olvidado que tienes por ahí un hijo, otro hijo? Oh, sí, tengo otro hijo que está en el campo. Ay, pero ese es el muchacho flaquito, chiquito. No, tráelo, dijo Samuel, porque no vamos a comer hasta que él venga. Y cuando vino David, Dios le dijo, úngelo, porque este es el rey de Israel, ¿no? Pero este David, obviamente, era evidente que había sufrido el rechazo de su padre. Y es muy interesante porque el corazón que no sana repite la historia. Y como resultado, este David entregó indiferencia a sus hijos, ¿no? A sus hijos. Y la historia muestra a un hijo llamado Absalón que lucha por una reconciliación con su padre. Pero lamentablemente David no supo aprovechar la oportunidad, ¿no? No la supo aprovechar. Absalón quería un abrazo, Absalón quería un beso. Y la historia, ¿sabe lo que dice? Ustedes léanlo con detenimiento, pero la historia dice que David le dio un beso. David le dio un beso, Pero los versículos siguientes dicen que Absalón salió de ese lugar con la determinación de matar a su padre. Entonces la pregunta es, si David le dio un beso, ¿por qué el hombre sale con deseo de matarlo? Porque yo creo que hay besos de desprecio. Sí, qué terrible, ¿no? Porque Absalón había mandado a quemar el campo de Joab para que pudiera tener audiencia con su padre. Y finalmente se lo dieron. Y David seguro que le dijo, no, eso no dice la Biblia, pero yo estoy seguro que fue así, que le dijo, ¿por qué quemaste el campo de Joab? ¿Tan solamente porque querías venir a hablar conmigo? ¿Tan solamente porque querías un abrazo, un beso? Ahí está. Toma. Ya, tanto escándalo por un beso. Ahí está.
y lo despreció de tal manera que Absalón salió de ese lugar diciendo, te voy a matar. ¿Cuántas veces hemos perdido la oportunidad de poder sanar el corazón de nuestros hijos porque nuestros corazones no estuvieron sanos? Y los hijos pueden sentir el rechazo de los padres hacia algunos de ellos, ¿no? Así Aunque es. nosotros podamos decir ya, a ver, un abrazo, un besito así, pero ellos pueden sentirlo. Por eso que esta actitud, esta mala acción hizo que Absalón odiara a su padre. Así ¿no? es. Pero gloria al Señor porque en Cristo Jesús hemos roto toda maldición que nos ha marcado para destrucción, es, para sí. ruina. Uh-huh. La gran mayoría de los que estamos en Cristo Jesús, bueno. ¿no? Y probablemente hemos venido de hogares destruidos, tal vez sea una de las razones por las que hemos fracasado como formadores de nuestros hijos, pero tenemos la oportunidad de poder presentar nuestro corazón delante de Dios y encontrar la sanidad que nuestras almas necesitan, ¿verdad? Lindo, sí. Y eliminar toda raíz de amargura, abusos, maltratos, abandonos, indiferencias que han marcado nuestras vidas y que no nos dejan ser libres también para abrazar y para amar a nuestros hijos. Y nosotros somos restaurados, pero aún nos damos cuenta que aunque nosotros le estamos ofreciendo a nuestros hijos algo que nosotros no hemos recibido, y sabemos que eso es la sanidad de Dios, pero estamos seguros que nuestros hijos darán mucho más a los suyos cuando los tengan, porque su punto cero es nuestro punto máximo de amor para ellos, ¿no? Así que esta es una bendición, pero empieza cuando dejamos que Dios gobierne la familia. Amén. ¿No? Yo creo que es la oportunidad, porque muchos que nos están mirando dirán, bueno, yo he cometido muchos errores, ¿no? Vengo de una familia disfuncional, no he tenido papá, no he tenido mamá, y ahora se establece en un matrimonio, ¿y ahora qué hago, no? Algunos pueden tener hijos ya adolescentes o hijos grandes, ¿no? Lo que tú dijiste es muy importante. En Cristo podemos recuperar nuestra paternidad, nuestra maternidad, y Dios nos va a ayudar a poder tener los recursos y poder reconciliar con ellos, mostrando verdadero amor, no un amor humano que tiene principio y fin, sino el amor que viene de Dios, que es suficiente y es incondicional, no cambia, ¿no? Amén. Entonces creo que en el Señor podemos recuperar nuestra paternidad, maternidad y seguir adelante. Así es. Y en la medida que aprendamos a amar a Dios, seremos padres como Él. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Conclusión, debemos cuidar lo que decimos y lo que hacemos porque siempre estamos sembrando en los corazones de nuestros hijos. Sí. No permitamos que las semillas de muerte que nos sembraron se siembre en los corazones de las personas que más amamos, nuestros hijos. Si deseamos que nuestros hijos sean mejores, nosotros debemos ser lo primero. Sí. Finalmente, recuerda que debemos ser valientes para que con la sabiduría de Dios y el poder del Espíritu Santo podamos lanzar nuestras saetas, que son nuestros hijos, a una distancia tan gloriosa que los haga verdaderamente exitosos. Ajá. Y más grande aún que nosotros. Así es. Ellos van a ser mejores que nosotros. Amén. Porque ya ahora en Cristo nosotros podemos darle todas las cosas y ayudarles a ellos a que no puedan cometer errores. Amén. Amén. Eso es todo, mis amados, por ahora. ¿Qué te parece si oramos por las familias? Amén. Oramos por los matrimonios. Amén. Ellos necesitan también, de repente es el tiempo para poder sanar nuestros corazones, ¿no? Y la oportunidad. Sí, sí. Y todo empieza por aprender a perdonar y a pedir perdón. Ahí lindo, empieza. Muy lindo. Así que oremos, pidámosle al Señor. Padre, rogamos en esta noche que tu gracia sea poderosa y sea especial. Que tu Espíritu Santo toque los corazones. Ayúdanos, Señor, a que podamos perdonar como también pedir perdón. Sí, Señor. Porque sabemos que por encima de cualquier circunstancia que nos toca vivir, tú eres Dios soberano. Sí, tú nos has protegido, nos has dado vida, nos has traído hasta aquí. Sí, Señor. Y por eso te agradecemos, Señor. Sí, Señor. Tú conviertes lo malo en bueno cuando tu presencia gobierna los corazones. Amén. Y ahora todo nuestro sufrimiento se convierte en un arma poderosa
para poder ministrar a otras personas. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Sana los corazones, Sí, Señor. danos el valor para perdonar y para pedir sí, perdón. Señor. Y Sí, que mi tu Dios. gloria Ujú. se manifieste en cada corazón. Así es. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias. Hermanos. Amén. Gracias, Pastor Antonio y su esposa. Que Dios les bendiga grandemente. Qué bueno poder verles y haberles escuchado. Gracias por la palabra y los principios impartidos. Muy bien, queremos pasar a un tiempo de preguntas y respuestas en honor al tiempo, ¿no es cierto? Hay una pregunta que nos hicieron de manera interna y la pregunta dice así, Pastor Antonio, en relación a uno de los últimos puntos que usted hablaba. Decía, ¿qué pasajes de la Biblia me pueden apoyar a sanar mi corazón del abandono, de la infidelidad, de la traición de mi esposo? ¿Cómo puedo ser una madre líder en la formación de mis 2 hijas? Son hijas adolescentes que aman a Dios. ¿Qué consejos le podemos dar a esta mamita? Ya. Lucas 4:18 dice la palabra, Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Amén. Salmo 147:3 dice, Jehová sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En el Nuevo Testamento, cuando se traduce quebranto o cuando se usa la palabra griega, es trauma. La palabra es trauma o trajuma o trauma, que es la palabra que nosotros hemos castellanizado, ¿no? Y significa herida. Entonces, es verdad que no solamente hay heridas físicas, también hay heridas del alma. Así es. Y cuando una persona pasa por sufrimientos tan terribles como abandonos, maltratos, abusos, qué sé yo, hoy le llamamos bullying, pero eso siempre existió, ¿no? El desprecio, el rechazo. Entonces los corazones se hieren. Y cuando los corazones se hieren, sentimos que estamos arruinados. Como yo me sentí, así es como Romy se sintió. Solo que buscamos refugios. Y mi refugio fue la diversión, fue la vida desordenada, el hacer lo que yo quiero, qué sé yo, ¿no? Cada uno busca un refugio equivocado. Lo importante es buscar el refugio correcto, que son los brazos del Señor. Amén. Entonces, si la Biblia dice que el ministerio de Cristo es sanar a los quebrantados de corazón, ¿por qué no echar mano de ese ministerio? El Señor puede sanar los corazones. ¿Y cuándo es que Dios los sana? Cuando la persona que ha sido herida, que ha sido dañada, toma la determinación de perdonar. Así es. Ahí empieza. No es que el día que ella perdona o él perdona, se sana completamente. Ahí empieza la herida. Eso es como que tú tienes una herida que está inflamada, que está infectada, y que no quieres que te lo toquen porque te duele. Pero luego tú aceptas que te toquen la herida y te sacan toda la infección, toda la materia, todo eso que estuvo mal y te duele. Pero empieza tu proceso de sanidad. Además que duele, empieza el proceso de sanidad. Entonces, perdonar no es fácil. Pedir perdón tampoco. Pero sin duda ahí empieza nuestro proceso de sanidad. Así es. Y creo que es un paso importante que nuestra hermana tiene que dar. Amén. Pastores, hay una siguiente pregunta que han hecho acá en el chat de preguntas y respuestas. Dice, cuando la palabra habla que los hijos son herencia de Jehová, ¿a qué se refiere? ¿Los padres dan los hijos a Dios como herencia o Dios nos ha dado a los hijos como herencia de Él? Esa es una pregunta. Es interesante, pero son las dos interpretaciones que tenemos. Al final de cuentas, lo que la Biblia intenta decir es que la familia es una bendición, Sí. ¿no? Es un regalo de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Podemos interpretarlo de ambas formas, pero tal vez la interpretación que más hemos usado es que los hijos son un regalo de Dios
para nuestra mayordomía, para nuestra administración, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que nos toca a nosotros ser buenos administradores y mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Amén. Gracias, pastores. Tercera pregunta. Llegaron varias preguntas, pastores. Tenemos 10. Mire, ¿qué consejos podría dar o qué apreciación tienen ustedes? ¿Ya? ¿Qué consejos le podrían dar a los padres respecto al homeschool, al colegio en casa? Esta modalidad que está tomando cada vez más interés en los padres, de trasladar el colegio a la casa. Yo creo que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Ya. La ventaja es que tú puedes formar a tus hijos, ¿no? Ahora, hay estudios, esto es muy importante buscarlo en internet, pero hay estudios que también resulta en un tipo de cultura más que en otra. En nuestra cultura latina es siempre más complicado porque el hijo no ve a la mamá como la maestra, ¿no? Y difícilmente se va a someter o se va a sujetar a los requerimientos, a la demanda de las tareas y todo eso. En una cultura, a ver, ¿cómo lo llamo? No más organizada, a veces también pienso más rígida o más fría, ¿no? Como son la Comunidad Europea o los americanos, puede que funcione mejor, ¿no? Pues por un tema cultural, ¿no? No significa que en nuestra cultura latina no se pueda hacer, pero creo que es un camino que muchos padres están tomando a causa del gran desorden moral que hay ahora en las escuelas, ¿no? Ahora, la desventaja está también en que en algún momento sueltas a tu hijo o a tu hija al mundo real, cuando va a la universidad. Y si la escuela era terrible, pues la universidad va a ser mucho peor, ¿no? Y a veces enfrentar la escuela para luego enfrentar la universidad podría ser un proceso natural de aprendizaje, ¿no? Para no caer estrepitosamente, ¿no? Y lo digo por casos que yo he visto de amigos americanos que sus hijos hicieron homeschool y cuando fueron a la universidad se enfrentaron con una realidad terrible, ¿no? Pero yo digo que si alguien asume el desafío de hacer homeschool, tendrá que forjar el carácter, o sea, no solamente información, sino trabajar en la formación de su carácter. Así que en realidad no va a depender de los hijos, depende de los padres. Si es una mamá débil, frágil, que no puede controlar, o un papá que no puede controlar, lo mejor es que vaya a una escuela donde pueda haber ciertos régimen, ¿no? Ahora, te cuento, para terminar este consejo, te cuento una experiencia muy particular. Yo tengo 2 hijos diferentes uno del otro. El primero es obediente, pero me sentía el padre perfecto mientras tenía el primer hijo, ¿no? Era pero noble, asequible, obediente. Y sacábamos pecho porque decíamos, mira, yo soy un padre extraordinario, mira. Yo digo, siéntate, se sienta. Le digo, levántate, levántate. Le digo, quédate acá sentadito y escucha, y se queda sentadito y escucha. Y sentía que tenía todas las enseñanzas para compartir de cómo criar niños. Hasta que me llegó el segundo. El segundo me desbarató todos mis materiales, todas mis enseñanzas, porque ese cabezón era duro de someterse, distinto, mira, alimentado igual, nacido del mismo vientre, criado igual, pero distinto completamente. Y yo tuve, bueno, ahora ya está joven, está fuerte, Dios nos dio sabiduría para aprender con él, fue increíble, una bendición tremenda, ¿no? Pero yo, por ejemplo, con él, yo nunca pude meterlo en una escuela grande a él. Yo tuve que buscar una escuela pequeña, donde pueda ser más supervisado, donde no se distraiga mucho, donde yo tenía que estar, no sé, yo iba a la escuela casi todas las semanas para resolver alguna situación. Es decir, hay hijos que van a demandar un poco más que otros. Entonces uno tiene que medir un poco qué conviene y qué no.
Así es. Habían unas escuelas que son como muy, te ayudan a desarrollar más tu capacidad intelectual para la universidad, pero es moral 100%. Y el primer hijo mío, yo lo mandé a esa escuela y superó. De hecho, que no significó que no fue tentado, ¿no? A él lo tentaron muchas veces, pero él venía y me contaba. El segundo me decía, papá, yo también quiero ir a esa escuela. Y yo le decía, ay, mi hijo, usted lo arruina en la primera semana. Claro, en mi mente decía yo eso, ¿no? No a él, pero entonces yo creo que tuve que conversar con él porque su forma de mirar la vida o de enfrentarse a la vida, mejor dicho, era distinta, ¿no? Sí. Por su temperamento, ese es todo otro tema, ¿eh? Temperamento, carácter, ¿no? Sí. Pero mira, funcionó. Entonces yo digo, el error es criar a los hijos igualitos, o sea, igual. Como que darle las mismas oportunidades a todos, pero en realidad hay que medir el carácter, el nivel intelectual. Por ejemplo, mi primer hijo es 0 deportes, 0. El segundo es deportista extraordinario. Entonces, todo eso hace que varíen las formas en que tú tienes que lidiar con, trabajar con ellos, ¿no? Entonces, eso podría significar que no todos los hijos tal vez funcionaría homeschool, ¿no? Habría que observar eso, ¿no? Así es. Interesantes consejos. Gracias, pastores. Y creo que también aplican al momento de poder, ¿no es cierto?, buscar un colegio. Al momento, ¿no es cierto?, de entrar a algún proceso de admisión o de matrícula a algún colegio. Creo que mientras se pueda hacer, habría que pensarlo muy, muy bien, conociendo bien a nuestros hijos previamente. Bien, aquí hay otra pregunta. Esta es un poquitito más larga, pero nos va a poner en contexto. Dice, hoy en día no es lo mismo criar a nuestros hijos que hace 10 o 20 años atrás. Hoy la tecnología, los movimientos ideológicos, las modas, etcétera, hacen más difícil el poder guiar a nuestros hijos. Aparte de educar cristianamente a nuestros hijos, ¿qué otras herramientas podemos utilizar para criarlos y no ser comparados con otros padres más permisivos? ¿Ya? Quizás padres no cristianos, papás, como decimos acá en Chile, papás buena ondas. ¿Ah? ¿Qué consejos podríamos darle a este papito? Siempre será un reto. Sí. Siempre, siempre. Ahora, hay una frase que a veces se suele decir acá, que siempre el jardín del vecino se verá más verde que el nuestro. Es como si sería más cool ser hijo de ese papá, ¿no?, que del papá que tengo, ¿no? Tenemos que lidiar con esa realidad. Tenemos que lidiar con ese pensamiento que nuestros hijos, inclusive hasta en ese momento de honestidad, hasta lo puede decir. Pero al mismo tiempo creo que tenemos que recordar algo, y esto fue algo que le decía hoy a mis pastores en el equipo, en la reunión que tuve con ellos en la mañana. Le decía, si Dios nos da hijos, nos da la capacidad para gobernarlos. Así es, así es. Si Dios nos da hijos, nos da la capacidad para criarlos. Así es. No importa si estamos viviendo en la ciudad más perversa del mundo entero. Pero si Dios nos da hijos, nos da la capacidad para criarlos. Así es. Ahora, forjar el carácter, forjar los valores, siempre, siempre, por más que uno intente ser moderno, si quieres enseñarle principios absolutos, tendrás que tomar el fundamento de la palabra. O sea, ahora, lo que yo pienso es que tenemos que ser creativos, ¿no? Porque si uno va por la Biblia diciendo, la Biblia dice, ¿no? Y entonces terminan odiando la Biblia, no porque la Biblia sea mala, sino porque la forma en que lo hemos dicho muchas veces, suena como que la Biblia prohíbe, ¿no? La Biblia prohíbe, y siempre lo hemos usado para prohibir. Pero, ¿por qué no decir, la Biblia dice que tenemos que amarnos, que tenemos que proveer? Por eso quiero comprarte algo hoy día, no quiero, te voy a llevar a comer porque la Biblia dice que yo tengo que proveer para mi casa, para mi familia, ¿no? Entonces, de alguna manera, encuentro que le enseño directamente a mi hijo, a mi hija, que la Biblia no solo es un libro de prohibiciones,
sino es un libro de recomendaciones que traen beneficio a su vida. Amén. Entonces, alguna vez cuando yo pedí perdón a mis hijos, o pedimos perdón a nuestros hijos, y ellos se alegraron, ya nos abrazaron, a veces he terminado diciéndoles, lo hago porque la Biblia me enseña que tengo que pedir perdón, ¿no? Entonces no es algo que le exige a ellos, sino más bien que los beneficia a ellos. Y creo que ese tipo de forma de mirar el cristianismo es menos complicado. Así es. Pero yo quiero, Andrés, contarte una pequeña anécdota antes de pasar a la otra pregunta. Un día mi hijo, bueno, él ya está con novia, se va a casar, pero él tenía como 15 años. Y me dijo, papá, me dijo, me voy a ir a una fiesta con mis amigos. El mayor que el noble, el obediente, Más tranquilo. ¿no? El más tranquilo. Me dijo, papá, me voy a ir a una fiesta con mis amigos. Entonces a mí me sorprendió porque él nunca me decía eso, siempre me pedía permiso, me consultaba, pero esta vez me dio la orden, o sea, me dio la información, ¿no? Me dijo, me voy. Y yo le digo, pero hijo, ¿qué pasó con las consultas? ¿Qué pasó con esa conversación? No, papá, no, ya estoy grande, además yo tengo unos amigos que nunca le piden permiso a su papá, yo soy el único bobo que está pidiendo permiso, así que yo voy a venir temprano. O sea, él se estaba lanzando como que ya yo me iba a quedar callado. Yo le dije, mira hijo, hemos hablado sobre ese tema y tú no vas a la fiesta. No, pero ¿por qué papá? ¿Qué es esto? Y ya comenzamos a argumentar y él me sacaba otro argumento, yo le daba esto, lo otro, y él me decía, pero papá, ¿por qué? Porque soy cristiano no puedo ir, porque soy hijo de un pastor no puedo ir, porque tú quieres que no vaya, no puedo ir. Papá, la gente es libre ahí afuera, los muchachos se divierten, además yo no voy a hacer nada malo. Me puso todos los argumentos habidos y por haber. ¿Sabes qué? Te confieso, Andrés, que yo estaba a punto de aceptarle. O sea, llegó un momento, o sea, me hizo sentir como un padre ogro, me hizo sentir un padre fiscalizador, un padre que le prohíbe todo, y estaba a punto de decirle, ok, ya, ve a esa fiesta, ¿no? Estaba a punto. Claro que yo le decía, yo te voy a recoger, me voy a parar ahí en la fiesta, o una hora, le iba a poner todos los argumentos, todas las condiciones, perdón. Pero en vez de salirme sí, me salió no. Y le dije, no vas a ir. Es mi última palabra. Y él me miró y se sonrió. Y me cogió así el hombro. Y me dijo, tranquilo papá, solo era una prueba, me dijo. Oye, casi lo ahorco. Y le digo, ¿y qué pasó? Y me dijo esto. Nunca voy a olvidar lo que me dijo. Ustedes los padres creen que son fuertes, pero muchas veces son tan débiles que nosotros los convencemos fácilmente. Papá, nunca me dejes ir a una de esas fiestas, me dijo. Nunca. He visto a mis amigos terminar mal y yo no quiero ir a ninguna de ellas. Y fíjate que nunca lo necesitó. El muchacho, el más bravo, tampoco lo necesitó. Entonces, yo sé que hoy la tentación y la presión es más fuerte. Pero nuevamente vuelvo al mismo principio. Si Dios te dio hijos, es porque te dio la capacidad para criarlos y nivelarlos. Así es. Hay que mantenerse firme entonces en los límites. Bien, pastor. Seguimos adelante. Queremos avanzar porque hay preguntas que son un poco similares. ¿Ya? Acá hay una pregunta que se escapa. Dice, ¿qué podemos hacer cuando tenemos algún hijo que se pone al medio de la relación de los padres, haciendo un triángulo en donde creen que pueden ser parte de los temas de la relación matrimonial, tomando partido por uno o por otro? Y después la complementa esa pregunta. Esos hijos, dice, están muy atentos a temáticas de matrimonio y no descansan en su rol de hijos. ¿Qué podemos hacer? Va a depender mucho de la edad que tiene ese hijo, ¿no?
Si es un niño, Cuando está pues niño, sí. probablemente es porque mira peligro, ¿no? Este, pero si es un adulto, es un joven adulto, 5 años, dice. 5 años, bueno, es un niño que mira peligro, ¿no? Mira peligro. Probablemente los papás discuten mucho, probablemente hay una crisis. Ahora, esto sinceramente, perdón, o si no hay discusión en la casa, él está Atención. informado, él sabe que hay problemas. De repente en las películas, los programas que mira, o los amiguitos en el colegio, hay algún digamos, punto de información que lo atemoriza y por esa razón quizás despierta ese deseo, ¿no? De querer estar atento y de resolver a los 5 años los problemas de sus padres, ¿no? Yo creo que hay que identificar cuál es esa fuente de información. Los padres tenemos que aprender a discutir en nuestra habitación. Y cuando hablo de discutir, bueno, ese es todo otro tema, ¿eh? Estoy hablando de conversar, ¿no? No de pelear, sino de conversar, saber argumentar, saber, ¿no? Cada uno poner su pensamiento. Entonces, pero tenemos que discutir lejos de nuestros hijos, porque naturalmente los hijos inclinan la balanza, pues, dependiendo también, ¿no? Si es muy pequeñito, se inclina a la mamá, si es niña, se inclina al papá, o sea, hay tendencias, ¿no? Dependiendo de la edad, dependiendo de con quién está más conectado, pero, pero el punto es que tenemos que cuidar de que ellos se mantengan neutros, ¿no? Que ellos no reciban más información de la que necesitan recibir. A menos que los padres tomen una decisión trágica como separarse, obviamente ellos tienen que informarse sobre eso. Entonces, si ese no es el problema y el problema está en los programas de televisión, pues hay que filtrar esos programas de televisión, ¿no? Porque a veces se conectan con programas. Por ejemplo, mis hijos en la adolescencia veían un programa que no me acuerdo ahorita el nombre, pero un día me puse a ver el programa y el programa era pura burla, adolescentes, ¿sabes? Pura burla a los padres. Los padres eran bobos, eran tontos, los padres no sabían nada, los padres... Entonces, y disfrutaban de ver ese programa. Entonces, cuando yo me di cuenta, yo dije, ok, ese programa no va, ¿no? Entonces hay que identificar qué es lo que está alimentando su mente, su corazón. Y lo otro es, de repente un amiguito en el colegio que tal vez le puede estar contando sus dolores, sus sufrimientos, o tal vez y tiene temor, ¿no? De que a él le pase lo mismo, ¿no? Si fuera así, pues también hay formas de poder, la intervención de la maestra, de repente cuidar un poco, moverlos de la carpetita, cosas como esas, ¿no? Que podría ayudar. Creo que nos toca a nosotros buscar la manera de proteger a nuestros hijos también, ¿no? Y por supuesto enseñarles lo correcto, ¿no? También hay que repetir algunas verdades, algunos principios, ¿no? Nuestros hijos pueden generar temores también, temores a la oscuridad, temores qué sé yo, una historia de fantasmas, cuando están chiquititos, ¿no? Temor al temblor o al terremoto, al animal tal. Entonces, nosotros nos toca enseñar correctamente, ¿no? Y no más bien usar su temor para decirle, voy a traer a la tía tal que tú le tienes miedo, voy a traer a ese gato negro que tú le tienes miedo. Y de pronto, a veces por tratar de exigirle algo a los hijos, no resolvemos un tema como es de darle claridad, ¿no? Hay que darle claridad a nuestros hijos. Así es. Interesante pregunta. Reconocer entonces la fuente de información que puede estar teniendo ese niño, ¿cierto? O niña. Muy bien. Después tenemos otra pregunta. ¿Qué hacer frente a temores muy marcados en los hijos pequeños, 5 años? Bueno, lo que estaba recientemente hablando. Por ejemplo, temor a que lo dejen solo. Usted menciona el temor a la oscuridad, fantasmas y tantas cosas. ¿Cómo podemos trabajar los miedos y temores en nuestros hijos preescolares más pequeños? Hay que hablar. Acuérdense que la enseñanza no es, o sea, no es un acto milagroso, ¿no? La enseñanza pasa por la transmisión de información
y también de experiencias. Entonces, por ejemplo, si le tiene miedo a la oscuridad, ¿por qué no cargar a tu hijo en los brazos y apagar las luces, ¿no? Y caminar, caminar en la oscuridad, estar con él, no sé, ¿no? Hacer algunos ejercicios. Yo recuerdo que a nosotros, en mi época de niño, por el terrorismo que vivimos en el Perú, reventaban las torres de electricidad y la luz se iba, pues muchos apagones en la ciudad. Y sinceramente pasamos del miedo a la diversión, porque era miedo, porque sentíamos que algo iba a pasar, que nos iban a matar a todos, pero con el tiempo la oscuridad se convirtió en una oportunidad para contar historias. Mis tíos, mis papás, mis hermanos se juntaban y comenzaban a contar historias, historias del pasado, de cuando eran niños. Y recuerdo cuando yo era niño, yo decía, ay, que revienten una antena porque quiero que se vaya la luz. O sea, pasamos del miedo a la diversión, ¿no? Pero sin darme cuenta, o sea, yo creo que mis padres ni siquiera lo planificaron, sino que estaban tan aburridos mis hermanos que dijeron, vamos a sentarnos a comer y a conversar, ¿no? Pero yo disfrutaba esos momentos. Más bien cuando había luz, todos en silencio, mirando la televisión mientras comía, ¿no? Es un hábito que yo nunca practiqué en mi casa ahora que tengo familia, pero creo que tiene que ver con reenseñar y hacerles vivir la experiencia. Así es. Entonces, ¿por qué no? Apagar la luz y contarle una historia, o cosas como esas, ¿no? Cualquier otra experiencia, ¿no? Así es. Enfrentar esos miedos, esos temores, Así es. reeducarlos. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué consejos daría a padres que tienen poco tiempo para estar con a hijos? ¿Qué consejos daría a hijos? De seguro debe decir así la pregunta. ¿Qué consejos daría a sus hijos que tienen poco tiempo para estar con sus padres por su trabajo o regímenes de visita? No, rectifico la pregunta. Sí. Es ¿qué consejos daría a padres que tienen poco tiempo para estar con sus hijos? Claro. ¿Okay? Ahí estaría bien redactada la pregunta. ¿Por su trabajo o regímenes de visita? ¿Régimen de visita es porque no vive con él? Así es. Ok. Entonces, para que una familia funcione de manera muy saludable, tienen que vivir juntos. O sea, una familia constituida sería lo mejor que le puede pasar a un hijo, ¿no? Tener a papá y a mamá, una hija, a tener a papá y a mamá juntos, ¿no? En la casa, cumpliendo con su rol de papá, de esposo, de mamá, de esposa. Pero cuando se dan estas disfunciones, ya se tiene que lidiar con algunas cosas, ¿no? Con algunas cosas que creo que es complicado, es difícil. Una cosa muy hermosa que de repente mi esposa también puede mencionar algo, es que la Biblia dice que Él es padre de huérfanos y esposo de viudas, ¿no? O sea, de alguna forma Dios suple esa ausencia. Entonces no está condenado a ese hijo, a esa hija a estar sola, ¿no? Sino más bien Dios completa. Entonces lo que tiene que hacer la mamá o el papá, si fuera el caso de que el hijo está con el papá y no con la mamá, es más que tratar de traer al papá o a la mamá más tiempo a la casa, ¿no? A menos que haya una restauración, tal vez lo que tiene que hacer complementariamente y principalmente sería llevar a su hijo o a su hija a los brazos del Señor, o sea, que sea Dios quien finalmente cubra ese vacío que necesita completar para que pueda estar saludable, ¿no? Romy tiene una historia que a mí, cuando ella me lo contó en una ocasión, me puso muy triste porque ella decía que cuando su papá llegaba de visita, le decía, sí me voy a quedar. Bueno, ella tenía pues 7 años, ¿no? Sí me voy a quedar, no te preocupes, me voy a quedar. Y en un momento de descuido, se iba, ¿no? Y eso, la dejaba a ella muy mal, muy mal, muy mal. Y luego a la semana, a las 2 semanas se volvía a aparecer
y le pedía perdón, le decía, perdóname, sí, hijita, es que tenía que hacer. No, ahora sí ya no me voy, le decía, ahora sí ya no me voy, ya. Y en un descuido, de nuevo se iba, ¿no? Y ya no volvía hasta 3 semanas más. Entonces, eh, ella sentía como que, o sea, ni siquiera que su papá era un mentiroso, sino ella sentía que todos los hombres son así, ¿no? Porque lo hizo el tío, lo hizo el abuelo, lo hizo acá, o sea, comenzó a vivir una especie de confusión, solo hasta que Cristo vino a su corazón. ¿Quieres contar esa parte, mi amor? Así es. Yo creo que la oportunidad que tenemos como padres, si están separados o no tienen, no tienen convivencia con sus hijos, es dejarlo en las manos de Dios, presentarlo al Señor. Fue así como Dios restauró mi corazón, ¿no? Yo no he visto a mi padre hasta que me casé, me dejó de niña y las pocas oportunidades que tenía, pues me hacía inestable, insegura. Eso crea pues inestabilidad emocional. También uno no puede crecer, sus pensamientos también se bloquea, toda una distorsión, sinceramente. Pero Dios tiene el poder para restaurar pensamientos, sentimientos y voluntad, ¿no? Aunque los padres pues han tomado decisiones que los hijos ni siquiera lo han pensado y hasta ellos pueden decir, yo qué culpa tengo que ellos se han separado, ¿verdad? O que yo veo a mi mamá o no veo a mi mamá, porque puede ser por motivos de trabajo, que los padres también se ausentan por un mes, 15 días y luego retornan y lo hacen ser inestables a los hijos, ¿no? Porque los niños pueden pensar que mi papá, ¿por qué no viene a casa? ¿Por qué se va a trabajar? Y muchas cosas. Lo que tenemos que hacer es orar por nuestros hijos, para que Dios pueda tener el control de sus emociones, sus sentimientos y darles seguridad a ellos, que nuestro amor no va a cambiar hacia ellos. La condición de los padres es algo aparte, ¿no? Pero el amor que nosotros tenemos a nuestros hijos no cambia, pues. Yo no voy a dejar de ser tu mamá, yo no voy a dejar de ser tu papá, pero la situación, mi condición es esta. Y creo que los niños tienen que tener la oportunidad de saber cuál es la situación de su casa, de sus padres. Eso es muy importante. Ahora, lo lindo es que la Biblia dice que Dios es Padre, ¿no? Y eso es, yo creo que por esa razón digo que suple, ¿no? Dios. Puede sonar muy religioso, pero no es un cliché, en realidad. No es un cliché. Creo que literalmente Dios suple la ausencia de papá o de mamá. Hay una historia en la Biblia de una mujer llamada Lea, la esposa de Jacob, que intentaba conquistar a Jacob, pero la Biblia dice que Jacob no le daba lugar, ¿no? Y cada hijo que le presentaba a Jacob era un plan de conquista, ¿no? Pero luego, al verse sola, al verse desamparada, al verse que no podía conquistar a Jacob, entonces tomó a su cuarto hijo y no se lo presentó a Jacob, se lo presentó a Dios. Ella dijo, esta vez alabaré a Jehová. Y ese hijo se llamó Judá, de quien descendió Jesús. Así es. Entonces, creo que cuando uno le presenta a los hijos a Dios, son marcados para ser parte de una grandiosa historia. Amén. 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 Y la última pregunta, no queremos dejarla pasar, creo que es una pregunta que va a identificar a varios padres. Dice, ¿hasta qué edad se aplican los hijos mayores mientras están en la casa? Ya, no sé si se entendió la pregunta. ¿Hasta qué edad se aplica que los hijos mayores, ¿no es cierto?, puedan estar quizás en la casa? Ya, puedan quedarse. Preguntar. Qué bueno. ¿Hasta qué edad? Bueno, aquí es donde puedo decir una opinión personal. Primero, la Biblia no dice hasta los 18, como dicen los americanos, ¿no? No dice eso, ¿no? Más bien la Biblia dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cuando el hijo deja su casa, cuando forma un nuevo hogar. A menos que cuente con la bendición de los padres para algún proyecto de estudio, de trabajo, de lo que sea, ¿no? Porque a veces hay trabajos que uno tiene que salir de la ciudad o tiene que salir del país.
Y aún ahí debe contar con la bendición de los padres. Pero cuando un hijo sale de casa, cuando, eh, cuando forma un hogar. Ahora, eso significa que si el hijo se quiere casar a los 40, es hasta los 40 que se va a quedar con nosotros, ¿no? Entonces, esa creo que es la pregunta, ¿verdad? ¿Hasta qué edad? Sí. Ok, Sí. ok. Ok, bueno, si esa es la pregunta, yo digo que si tu hijo no se quiere casar, tu hija no se quiere casar, pues puede que responda a eso a algunos. Yo voy a hablar un poco de eso mañana, cuando hay un pequeño punto sobre cómo crear hijos jóvenes, porque no nos hemos involucrado en ese aspecto sentimental. O sea, hemos estado más prohibiendo que promoviendo, ¿no? Entonces creo que hay un momento en donde prohibimos, pero llega un momento donde no cambiamos el chip, ¿no? Y seguimos prohibiendo y la hija ya tiene 25, 30 años, seguimos prohibiendo cuando más bien deberíamos promover, ¿no? Entonces hay una edad donde uno dice, no, hijo, ya, ¿no? Hija, ya, ¿no? Búscate una pareja, piensa en el futuro. Entonces, creo que a veces responde a que no se han involucrado en la vida sentimental de sus hijos, no han formado parte, no han trabajado ese tema. Si es un hijo o una hija irresponsable que sabe que en la casa de papá siempre tendrá comida y nunca trabajar, también eso significa que el papá o la mamá no trabajó en forjarlo en el trabajo, ¿no? ¿Cómo se llama este famoso futbolista Pelé? Después de haber pasado toda una crisis con su hijo, él dijo, solo cometí un error, criarlo con un poco de frío y con un poco de hambre. Y a veces pasa que por darle todo a nuestros hijos, ¿no? Se acomodan tanto que ya no quieren salir, ¿no? No quieren salir de casa. Entonces, de vez en cuando hay que, con un poco de hambre y con un poco de frío, me gusta esa frase porque creo que explica muy bien que no es que uno lo quiere abandonar, pero creo que hay que ponerle cierta presión, cierta responsabilidad. Varias de estas cosas voy a hablar mañana, así que ahí lo dejamos para compartir. Muy bien. Muchas gracias, Pastor Antonio, Pastora Romina. Gracias por compartir este hermoso tiempo, principios que pueden ser aplicados para todas las edades, ¿no es cierto? Así es. Sí, son principios que como padres podemos aplicar con nuestros niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes y hasta jóvenes adultos, yo me atrevería a decir. Así es que sumamente bien. Gracias, pastores, de todo corazón. Muchas gracias por su tiempo. Así es que mañana no nos podemos perder nuestra segunda jornada. El pastor Antonio y la pastora Romina estarán nuevamente compartiendo con nosotros. Me guía.